Bien, 9:18, esto es Exitosa Perú. De inmediato quiero darle la bienvenida y agradecerle por estar hoy con nosotros a Luis Oré. Él es experto en temas de conflictos sociales, conflictos que estamos viendo en dos escenarios, tanto en el boliviano como en el chileno. Bienvenido, gracias por estar hoy con nosotros. Gracias, Claudia, por tu invitación. Bueno, comencemos un poco por Bolivia. Evo Morales en la resistencia, debemos decirlo, de darse por vencido en lo que parecían las primeras horas de este flash en el resultado. Y por otro lado, evaluar la cuarta vez que él quiere asumir el gobierno de Bolivia. Más allá de lo que genera en torno a esta contienda electoral, al resultado, a esta poca transparencia que parece haber, hay un conflicto de por medio, hay gente manifestándose y pidiéndole además a organismos internacionales que puedan tener un pronunciamiento respecto de lo que ellos consideran un fraude. Terrible la situación, ¿no? Sí. Pero es similar, y hemos vivido en el Perú alguna situación similar donde creíamos que un candidato iba a ganar y después de pronto en los números finales salieron otros números y terminó ganando otro candidato. Y es no tradicional en Latinoamérica, pero en Perú sí hemos visto cuando hay situaciones en elecciones municipales, por ejemplo, gana un candidato y el otro no, y se generan situaciones de violencia en localidades. Estamos viendo lo mismo en Bolivia. Esto ha pasado mucho en África, donde han habido casos muy terribles, donde han habido genocidios por estos temas. Pero el tema es que es importante que la OEA participe porque cuando hablamos de conflictos en general, hay tres maneras de resolver conflictos. Todas las que se nos puede ocurrir son tres maneras. A través del ejercicio del poder, donde uno manda a la tropa, usa la fuerza o coacta al otro, o a través del ejercicio del derecho, donde uno va donde un tercero para que le dice quién tiene razón y quién está equivocado. En este caso, la OEA va a decir esto está bien, va a observar y también tiene una función de medio neutral porque va a identificar la situación como está. En ese punto me quiero detener porque ese parece ser siempre la piedra angular para no tener efectos vinculantes a algún tipo de pronunciamiento de este tipo de organismos internacionales. Porque Bolivia es un estado soberano y en esta soberanía escuchar un pronunciamiento o un llamado que hace la OEA, quisiéramos saber si va a tener un efecto que impacte verdaderamente y que, no sé, me estoy yendo a lo que yo haría en esta mediación del conflicto, pedir nuevamente las elecciones y que sea tener un ente que pueda controlar las mismas. Me imagino que la OEA con sus especialistas identificarán y harán una evaluación cómo ha sido el conteo, cómo está haciendo el conteo, si ha habido fraude o no. Pero sí las organizaciones, organismos internacionales donde los estados comparten algún poco de poder, y ya sea la ONU o la OEA, dan algo de poder para que puedan inmiscuirse, si quieres, en los asuntos nacionales. Ahora, esto desata otro problema, porque Evo Morales no solo se siente ofuscado por que le digan que la ventaja que él tiene no responde a la transparencia electoral, sino que él sale en una conferencia de prensa anunciando que lo que se está viviendo forma parte de un complot para dar un golpe de Estado de parte de otras fuerzas. ¿Cómo lo ubica eso dentro de lo que pudo ser más adelante una alianza para poder seguir trabajando en una agenda país con los demás países? Creo que el monstruo o el demonio o el fantasma de golpe de Estado ya los televidentes están cansados de escucharlo en Perú, en Chile, en Ecuador, en todas partes, ¿no? Hablan golpes de Estado de derecha, de izquierda, no interesa tu brazo político, pero la gente utiliza eso como excusa, ¿no? Y miente que puede llegar algo a ser creído por la gente, ¿no? No digo que sea verdad o mentira, pero cuando mandas mensajes, a veces los mensajes llegan a... Bueno, esto tiene que resolverse en los próximos días. ¿Y cuál sería la solución que vamos a encontrar al problema? ¿Se ratifica a Evo Morales como virtual ganador y se dejaría de lado lo que podría ser la poca transparencia, o utilizamos algún tipo de mecanismo para verdaderamente validar lo que fue esta segunda vuelta? Desde mi perspectiva, yo creo que debemos ser prudentes y esperar qué es lo que dice la OEA de acuerdo a la observación que vaya a hacer en estos días. Bueno, vamos a ver. Dejemos el tema de Bolivia ahí. Me quiero ir a un escenario que a lo largo de estas últimas semanas ha reportado pérdida humana, reporta heridos y reporta una resistencia que, te lo decía hoy en interno, tiene un pliego de reclamos justo.
Porque aquellos que digan, y lo escuché hace algunos días en el grupo de amigos, y dicen, por 30 pesos están haciendo tremendo problema en Chile. No son 30 pesos, te lo decía, hay quienes verdaderamente nos han dejado este mensaje de, señores, no son 30 pesos, son 30 años los que estamos esperando que se den reformas en temas importantes, salud, educación, pensiones y demás. Y quiero regresar al mensaje de anoche del presidente Piñera. ¿Le creemos el perdón que ha tenido? ¿Es una suerte de estrategia para poder intentar ponerle paños fríos a la situación? Yo tiendo por mi labor a creer en las personas o darle el beneficio de la duda. Pero estratégicamente sí se utiliza el perdón. Hay un tema de negociaciones o mediación que se llama la estrategia del vencido, ¿no? Que el poder del perdón y la reconciliación sí ayuda a reconstruir relaciones. Más allá de decir que es sincero, si es sincero o no, el tema es cómo lo percibe la población. Si la población siente que de verdad se ha dado cuenta que los políticos durante muchísimos años en Chile no han sabido recoger o escuchar las preocupaciones, los dramas de las personas, la gente, la población, puede tener un efecto positivo, ¿no? ¿Por qué no lo conciben de esta manera? Porque el presidente no tuvo manejo de la situación y manda a las Fuerzas Armadas a que de una u otra manera resuelvan en la calle. William Ury, que es un especialista en temas de conflictos, dice que el primer problema para resolver conflictos o el primer obstáculo está acá, porque somos reactivos. Entonces, nuestra primera reacción va a ser actuar de esa manera. Y mandamos a la tropa, pues, ¿no? Esto se debe calmar así. Entonces la gente se va a calmar y no va a pasar nada. El Estado sí tiene una obligación de defender los derechos de las otras personas. ¿Qué pasa con las personas que querían ir al hospital y salen las manifestaciones, se prenden el metro? Entonces, claro, cuando hay violencia se violan los derechos de todos y hay derechos de las personas que deben ser protegidos. O sea, la fuerza pública no debe salir a chancar a las masas, pero a proteger al resto, ¿no? Y encaminar protestas pacíficas. A ver, vayamos prácticamente, como está de moda, prácticamente a hablar de los anuncios que ha hecho el presidente el día de ayer y si van a tener resultados comprobables ahora, no solo en medio de este conflicto social, sino que es verdaderamente la única cosa que podría hacer retroceder a las masas y creer en lo que no solo ha sido el perdón anoche, sino en que se va a trabajar en poder dejar en el olvido estos 30 años que no se han hecho absolutamente nada. El aumento del salario mínimo y el ajuste en pensiones y salud. Ahora, hay algunos que dicen no es un aumento al salario mínimo, es una suerte de garantizar un mínimo ingreso para cierta población que recibe cierto ingreso. Los temas que ha abordado es como que ha puesto unos temas de agenda sobre lo que se debería dialogar. Pero el problema es que no hay interlocutores válidos. Porque la población no cree en sus partidos políticos. Y los 4 partidos políticos a que invitaron a una reunión con el presidente Piñera, creo que fueron 2, y hay otros partidos de izquierda, de Frente Amplio, el Partido Comunista, el Partido Socialista de Chile, no los invitaron. O los invitaron al final de tiempo y después salen en los medios diciendo queremos participar en el diálogo, pero un diálogo más inclusivo. Entonces, no hay personas que representen a la población para poder hacer estos cambios o transformaciones de temas que sí ha señalado el presidente Piñera, que son los temas que hay que tratar. Pero no puede ser que uno venga y diga, esto se soluciona así, porque después la gente, si la gente no se siente escuchada, no va a dejar de alzar la voz, digamos, ¿no? Ahora, a ver, retrocedamos en lo que fue la gota que derramó el vaso, este aumento del importe para el transporte público. ¿Cómo en la posición del presidente decidió tomar esta medida respaldado por un grupo de expertos en transporte, pero no respaldado en lo que económicamente representa el promedio de vida para un ciudadano chileno? ¿Por qué darle la espalda a la realidad de un pueblo que se ajusta precisamente a una canasta familiar por los ingresos mensuales que tiene? El problema es cuando nuestros políticos y autoridades están desconectados, out of touch, dicen los gringos, ¿no? Y lo mismo pasó, lo que gatilló la situación en Ecuador también fue una modificación de subsidios que te afectaba tu bolsillo familiar. Entonces acá la gente dice, las personas de menos ingresos dicen que hasta el 30% de sus ingresos se gastan en transporte público. Hay estudios que como que de entre 60 países, Chile es uno de entre los 10
países con transporte más oneroso, más caro del mundo. Entonces, hay muchos temas. Tienes temas de educación, tienes temas de salud, tienes temas de la jubilación. Entonces, estas medidas económicas que a nivel macro sí muchas veces lo usan a Chile como el país ejemplo de crecimiento, es verdad que se ha reducido la pobreza en Chile, pero la desigualdad en Chile es una de las desigualdades más grandes del mundo. Hay un estudio de una persona que fue hace 5 años a Chile a explicar que el 1% de la población de Chile tiene el 35% de la riqueza. Entonces hay unas desigualdades enormes que la gente las percibe, ¿no? Y la clase media está casi desaparecida. Bueno, vamos a ver qué ocurre en los próximos días. Hoy se restableció finalmente en la mañana las líneas 1, 3 y 6 del subterráneo de Santiago de Chile. Han operado de forma parcial, las escuelas volvieron a abrir y demás. Pero lo que nos deja estos días, y de verdad es una cifra impactante, son 19 las personas que han perdido la vida. Se han reportado más de 2.000 heridos en esta protesta. Y si me permites, hasta ayer decían que habían 15 muertos, pero en los medios sociales decían que habían más de 20. O sea, hay información que no está siendo muy transparentada, hay organizaciones de derechos humanos que dicen muchas cosas, pero el problema es que como sociedades no estamos capacitados para poder sentarnos a dialogar. Entonces, si las personas no tienen a sus políticos que normalmente cree uno que, o debería creer que los representa, ¿quién nos puede representar? Podemos tener a las universidades, podemos tener a los sindicatos, a los gremios, a las empresas, tener un diálogo más amplio para poder abordar estos dramas que parece que los políticos no los entienden. ¿Creeríamos que el Perú era el único escenario donde se daban este tipo de situaciones? Pero ha quedado comprobado. Y hagamos un símil además de esta situación, de esta conmoción social, porque esto representa un precedente a tomar para aquellos que se sienten indignados frente a la vulneración de sus derechos a salir a las calles. ¿Cierto? Y no distingue escenario. Puede ser aquí, puede ser en Colombia, puede ser en Ecuador. Sí, sí. Es más, hay situaciones que acá las AFPs ya han sido criticadas en algún momento. Es el mismo modelo chileno, que fue creado por el hermano del presidente de Chile actual. El tema de la educación, muchos pagan por educación privada y alguno podría decir que pagas por la educación del hijo y por la renta que paga el director de colegio por el local que usa. Sí. Entonces, son varios temas que deben ser abordados y tenemos que tener mejores partidos políticos para que haya mejor conexión con la población, etcétera. El modelo de gobernabilidad de Chile tiene que inevitablemente cambiar, no solo por este contexto social crispado que aún se vive, sino para poder tener resultados a través de los anuncios que hace el presidente. Macroeconómicamente Chile supuestamente está bien. Se ha reducido la pobreza, pero como decimos hay temas de salud, hay temas de educación. ¿Por qué no podemos tener la educación de Finlandia? Podemos tener por lo menos la salud de Canadá. O sea, hay otras. Creo que en el mundo actual ya estamos más allá de derechas o izquierdas. Es cómo hacemos para gestionar eficientemente los recursos de una nación. Vamos a ver qué ocurre en los próximos días. Hoy, por lo menos, ya se restableció el subterráneo de Santiago, pero más allá de hacer borrón y cuenta nueva, no podemos deslindar que hay personas que perdieron la vida y que hay muchas que han quedado heridas en medio de esta movilización. Te agradezco, Luis, por haber estado hoy con nosotros. Gracias además por el Consensus Building. Gracias, gracias. Muchas gracias. Tenemos que ir de inmediato a una pausa. Regresamos con más aquí en Exitosa Perú.